Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo, porque después de la entrevista volvemos ya dispuestos para hablar de los temas que tenemos hoy preparados y también, como no, hacer algún comentario al uso de esa entrevista con Aurelia Sánchez Navarro, que como ustedes saben es la consejera de Bienestar Social que ha estado en la primera parte de aquí del Braserillo. Un braserillo en el que yo estoy un poco alucinado, no sé si mis contertulios lo estarán o no, pero ustedes se acordarán que en los años 50 cayeron unas bombas aquí en España y que ahora resulta que después de más de 50 años las van a limpiar. Y ahora, ¿no? Bueno, simplemente hacer ese comentario. La verdad es que está aquí el secretario de Estado norteamericano, ha sido una visita rápida, no ha pasado por el braserillo, con lo cual ustedes, igual que yo, no lo hemos visto en primera persona. Pero bueno, en cualquier caso es de agradecer que de una vez por todas se limpien unos desechos radioactivos que nunca tenían que haber estado, pero que bueno, en cualquier caso ahí estarán. Por cierto, que algún político, que en paz descanse, se bañó para demostrar que no había contaminación en las aguas, y así fue, tampoco es verdad, o sea, es cierto que no había contaminación en las aguas, pero sí en unos cuantas toneladas de tierra que han dicho los americanos que se las van a llevar. Nunca es tarde, si la dicha es buena, y esperemos que eso no haya afectado a ninguno de los habitantes de esa zona española. En fin, era una pequeña opinión que quería dar al respecto sobre un tema pues que me ha chocado, ¿no? Que a la fecha de hoy, en pleno siglo XXI, todavía estemos con eso, pero que demuestra que al final, si hay condiciones y hay diálogo, pues se pueden solucionar las cosas, o al menos eso es lo que parece. No le voy a preguntar a mis contertulios sobre eso, pero si quieren pueden opinar. Sí les voy a preguntar sobre la entrevista que acabamos de escuchar y también sobre los dos actos principales políticos que ha habido, aunque ha habido algún otro también pequeñito, también si quieren lo podemos comentar, como ese encuentro entre Ciudadanos y Podemos en un programa de televisión a nivel nacional, ambos líderes en una especie pues de debate tertulia. Se puede que quizás se haya hecho un poco para contrarrestar lo del PP y el PSOE, no lo sé. Pero vamos, en cualquier caso, tanto Partido Popular como Partido Socialista siguen en las suyas en cuanto a que, pues eso, hacen sus reuniones para nombrar candidatos por un lado y para otros cerrar filas alrededor de su líder por lo sucedido en la pasada semana, que por cierto, el Partido Popular lo hizo aquí en Toledo, con polémica incluida por aparcamiento de coches. Ojo al dato, también se hablará de la ocupación de un arcén de una carretera comarcal. Bueno, al margen de eso, pues bueno, vamos a hablar de economía en la última etapa o parte del programa, porque ha habido dos estudios. Uno que han hecho una especie de termómetro económico de Castilla-La Mancha, que habla del segundo trimestre de nuestra comunidad autónoma, o el tercer trimestre, creo que es el segundo, en el que hemos crecido un 2,5% y que la consejera ha dicho que podíamos alcanzar hasta el 3,5%, pero sin embargo Funcas, que es una especie de barómetro, en este caso, que lo hacen las cajas de ahorros en general, pues dice que como mucho vamos a llegar al 2015 al 2,5%. Hablaremos de ello y conoceremos también la opinión de nuestros contertulios, que hoy son Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Jou, presidente del Comité Asesor del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. También está Esteban Paños, concejal de Ciudadanos. Buenas noches a todos. Fernando Amo, nuevo aquí en estas lides del Braserillo de Ganemos Toledo. Bienvenido y buenas noches. Pues muchas gracias y buenas noches. También está Santi Vera, que ya es veterano también en estos menesteres del Braserillo, de la acción electoral del Partido Socialista en Toledo y concejal de Fonsalida. Buenas noches. Buenas noches. Y por último, Juan Montes, periodista. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, pues Bienestar Social ha sido un poco el arranque del braserillo de hoy. Estamos como siempre, ¿no? Los 100 primeros días, la consejera pues nos ha contado lo que podía, teniendo en cuenta lo que ha sucedido hasta este momento y un poco, eso sí, sus líneas básicas, que yo creo que se resumen, o el titular sería el poder ayudar como prioridad, que ya lo dijo en su día también Emiliano García Paje, a los dependientes, ¿no? a las personas que tienen la necesidad de la dependencia. Creo que ese sería el titular. No sé si estáis de acuerdo o no con la entrevista, Antonio. Sí, bueno, efectivamente, habéis desgranado las líneas generales. La semana pasada, como recuerdas, bien has recordado tú, tuvimos ese debate sobre los primeros 100 días y en este tiempo solamente pues, da lugar a exponer las líneas básicas y las buenas intenciones, que como es lógico, siempre se tienen, y a partir de ahora viene lo bueno, viene la hora de trabajar y llevarla a cabo. Esta es una materia siempre muy sensible porque afecta lógicamente a aquellas personas pues, más necesitadas o que se
encuentra en una situación de vulnerabilidad superior a la media, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues posiblemente la piedra de toque haya sido en estos últimos años el tema de la dependencia, por aquello de los fondos, que hubo algún problema porque se dijo que había un presupuesto, luego resulta que ese presupuesto no existía, y yo creo que todavía estamos pagando esa disfunción de eso de que se esperaba pero que no era real, ¿no? Y lógicamente pues ese puede ser la piedra de toque fundamental, pero hay otras muchas cuestiones que habéis tocado, pues hasta los casos extremos de las ayudas básicas, también el tema de la mujer, los malos tratos, etcétera, etcétera. Es decir, el bienestar social englobado como una generalidad suponen terrenos muy delicados, y yo creo que hay que abordar con políticas reales, no con humo, que se puede prestar mucho también a vender humo, pero luego tiene que llegar realmente al ciudadano afectado. Y sobre todo, yo sí que pediría en esta materia evitar la demagogia, porque también es muy fácil, ¿no? Creo que es la política más necesaria porque afecta a quien menos tiene, pero al mismo tiempo tiene que ser realista y sin venta de humo gratuita. Fernando. Bueno, pues tú has empezado tu intervención diciendo que alucinabas, pues yo he alucinado también escuchando la entrevista de la consejera. He alucinado porque he oído una serie de afirmaciones que no salía de mi asombro, como por ejemplo que este gobierno tiene un instituto de la mujer. Señora, el anterior también le tenía. Y que este gobierno tiene una Dirección General de Familia y Menores, el anterior también le tenía. Y también nos ocupábamos de los temas de mujer y de los temas de familia y de menores. Pero lo que no ha dicho la señora consejera es que lo importante es el presupuesto. Y el presupuesto con el que el gobierno de la presidenta Cospedal se encontró cuando llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, para dependencia, era de 26 millones lo que habían presupuestado, cuando realmente eran necesarios más de 140 millones. Eso hizo que todo el gobierno tuviese que ajustarse y a lo largo de toda la legislatura ir pagando toda esa necesidad. Pero tampoco ha dicho que el anterior gobierno, el del señor Barreda, sacó 100 plazas para personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para personas con capacidades diferentes, convocó el proceso selectivo, hizo el proceso selectivo, adjudicó las plazas y no estaban presupuestadas. Y cuando llegó el gobierno de la presidenta Cospedal fue quien tuvo que presupuestar esas plazas y fue quien pudo hacer posible que esas 100 personas con capacidades diferentes pudieran estar trabajando y a día de hoy tengan un puesto de trabajo. Por lo tanto, lo verdaderamente importante es el presupuesto, y ayer, sin ir más lejos, lo puso también de manifiesto el CERMI, que es el Comité Especial para las personas con capacidades diferentes a nivel nacional, que le preocupa mucho que a estas alturas no tengamos todavía un presupuesto, porque en el presupuesto es donde tienen que aparecer verdaderamente las políticas que se van a llevar a cabo por el gobierno. Y mientras que no haya un presupuesto no sabremos si lo que está vendiendo esta señora es solamente humo o si verdaderamente se van a atender a las necesidades de estos colectivos más vulnerables y más desfavorecidos. Gracias, Fernando Jou. Esteban Paños, valoración. Bueno, pues la verdad, buenas tardes a todos. Lo primero, la verdad es que me parece que valorar las intenciones, creo que las intenciones de todas las personas que se presentan a llevar una consejería siempre deben ser buenas. Entonces me parece, y por lo que he estado escuchando, me parece que son intenciones muy buenas. Además me parece que es un ámbito de trabajo muy bonito y muy social, por lo menos a mí me gusta mucho, ¿no? Trabajar políticas sociales, trabajar por los demás, siempre es muy bueno. Es verdad que hablábamos de presupuesto, hablaba mi compañero del presupuesto, y en los presupuestos donde vamos a evaluar en la acción de gobierno dónde se va hacia, si van a ser unos presupuestos más o menos sociales o hacia dónde van a ir encaminados, ¿no? Según nos decía el presidente o según hemos leído, van a ser unos presupuestos muy sociales y también encaminados al tema del empleo. Es cierto que nos hemos encontrado, o cuando entraron en la consejería no paramos de quejarnos de lo que ha hecho el gobierno anterior, y yo no pararé de reivindicar que todos los políticos que llegan siempre se quejan de lo que se han encontrado anteriormente, y a mí lo que me gustaría es que pues se pongan a trabajar y a dar ideas, porque lo anterior ya está pasado, nos puede servir para aprender, pero no criticarlo constantemente. Entonces, así sirve para uno y para otro de mis compañeros. Entonces, lo que sí es, por ejemplo, que hemos pasado una época de crisis complicada y que la crisis la han solventado en gran parte las familias. Creo que
La consejería también debe ocuparse mucho de las familias porque los abuelos, los padres, son los que han soportado el gran peso de esta crisis. Son los grandes silenciados, los que nunca piden presupuesto, los que nunca tienen... y son los que han estado dando de comer, los que han ayudado a las familias, cuando hay una persona que no tenía, pues ha recurrido a los abuelos, en fin, y entonces desde aquí y en mi tiempo de intervención valga el reconocimiento hacia estas personas, incluso los que voluntariamente bueno, pues han ayudado a dar de comer. Sí, bueno, de hecho ha hablado de variaciones en las atenciones y quizá vayan por ahí los tiros. Luego si eso también lo podemos tratar, porque muchas de las variaciones de las que se refería la consejería o la consejera era que efectivamente están cambiando las formas. Ahora ya los mayores están viviendo con los hijos, entre otras cosas porque les están ayudando a sobrevivir. Yo creo que muchas familias. Los grandes triunfadores. Y entonces, claro, entonces ya no necesitan tantas plazas de residencia, sino a lo mejor sí otra serie de ayudas, como puedan ser fisioterapeutas o otra serie de cosas, porque claro, es decir, los están cuidando los hijos porque no tienen trabajo, pero que por otra parte es lamentable también, entre comillas, ¿no? Pero sí que quería hacer hincapié en eso, en que son los padres. Luego en una siguiente, gracias, perdona. Es tu turno, Fernando. Bueno, para nosotros, para el grupo de Ganemos Toledo, lo interesante de verdad es que todas estas intenciones que nos ha comentado la consejera se noten de verdad. Que hay un cambio en las políticas de bienestar social, no solo porque esto redunda en el favor de las personas que más lo necesitan, sino porque esto también es económicamente eficiente. El último premio Nobel de Economía pues es un señor que ha trabajado sobre las consecuencias que tiene la pobreza sobre la economía. Uno de los principales economistas que están ahora de moda, que es el señor Piketty, pues tiene un libro que habla claramente de el problema de la desigualdad como ineficiencia económica. Entonces, políticas de este tipo que vayan a favor de la igualdad de las personas son políticas que van a favor de todos. Cuando hablemos de empleo, el término de economía de los cuidados pues será importante como un yacimiento muy importante de empleo. También desde nuestro grupo, que tiene una clara vocación municipal, pues nos gustaría que en el presupuesto, cuando esté elaborado, pues se ponga clara atención pues en los grandes temas, los grandes acuerdos que tiene que haber entre las consejerías y los municipios, como son el plan concertado, las ayudas al domicilio, que es una cosa muy importante en el que apuntabas, sobre el cuidado a las personas que quieren vivir en su casa, pero que necesitan que se les ayude, ¿no? Y el plan de inserción social. Estas tres patas son muy importantes para las políticas municipales y eso encima pues hay que tener en cuenta que dada la situación de la normativa que hay de distribución de competencias entre las distintas administraciones, que ha dejado un poco a la administración local un poco coja, pues es muy importante que estos acuerdos se manifiesten y sean lo suficientemente responsables para que como soy nuevo, pues me estoy alargando demasiado, entonces bueno, pero destacar eso y ya tendré tiempo de continuar. De continuar con ello. Muchas gracias, Fernando. Santi, 2 minutitos. A mí sinceramente me ha encantado la intervención de la consejera, además de una manera amable, como debe ser esta consejería, una consejería amable, trato con las personas. Creo que es fundamental y no solo estamos hablando de intenciones. Un primer dato, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha separado las consejerías de Sanidad de la de Bienestar Social. Ha creado 2 consejerías para darle la importancia que merece al bienestar social de nuestros ciudadanos, de los más vulnerables. Hablábamos de dependencia. Por supuesto, es la prioridad de este gobierno, los dependientes. Solo un dato, aportar un dato, sin necesidad de entrar en críticas. Hay 26.000 expedientes que se encuentran paralizados. Eso es un problema que tenemos sobre la mesa. La Administración regional, que dejó el gobierno anterior, como lo podía haber dejado otro, y que hay que tomar una solución. En esta ocasión, no solo intenciones, sino medidas va a ser dotar de personal para esos expedientes, sacarlos adelante. Por aportar otro dato, en septiembre se incorporaron 244 nuevas beneficiarios del sistema de dependencia. En estos 100 días ha dado tiempo de una manera muy intensa a tomar medidas, sin ir más lejos también en equiparar el abono de estas prestaciones económicas de dependencia
al igual que lo hacen en una nómina, por ejemplo, de un funcionario de la Junta de Comunidades, es decir, a primeros de mes, para que no se dilate tampoco. Eliminación de las tasas, en este caso de valoración de los dependientes. Es que era absolutamente necesario. No sé cómo se puede cobrar por parte de ningún gobierno una tasa a los más vulnerables. En este caso, bajo mi punto de vista, hay que tener muy poco corazón. Fernando, no entiendo cómo puedes estar un poco alucinado, decir, vamos a ver, si hace unos meses estabais en el gobierno, hablas de presupuestos. Si nosotros estamos intentando administrar un presupuesto que nos habéis dejado, heredado por vuestra parte, y como decía la consejera, establecer una serie de prioridades, en este caso por las personas. Por aportar más datos económicos, se han dado 655.000 euros para el Centro de Atención a Personas con Discapacidad en Guadalajara o 1,8 millones de euros en Toledo, o la firma de convenios de ayuda a domicilio con todos los ayuntamientos. Simplemente no son solo intenciones, sino medidas. Muchas gracias, Santi. Juan Montes, cierras este primer turno de exposición, cuando quieras. Muy poco más tengo que añadir. Creo que efectivamente la dependencia ha sido una de las grandes víctimas de los ajustes presupuestarios en España durante estos últimos años. Creo que hay situaciones absolutamente sangrantes en las que toda la familia está en paro y además tienen un dependiente físico o psíquico, y pienso que estos son medidas a atender a esta gente que tienen que tener carácter de suma urgencia. Otra cuestión será efectivamente que veremos cómo funciona esto en función de las partidas presupuestarias que se les asignen y luego de la ejecución de esas partidas presupuestarias. Y además habrá que tener en cuenta, y yo creo que se empezarán a ver resultados a partir de enero o febrero de 2016, cuando también sepamos qué política fiscal en relación con las autonomías va a tener el próximo gobierno. Entonces, en estos momentos se pueden valorar como muy buenas intenciones. Vamos a ver cuando estén esos presupuestos, cuando esos presupuestos haya que ajustarlos al objetivo del déficit que impongan desde el Ministerio de Hacienda. Vamos a ver cómo modificamos las prioridades para que colectivos como este no se queden totalmente abandonados como se han quedado durante los últimos años. Bien, ¿queréis añadir algo más, aportar algo más? Si nos damos cuenta, yo creo que esta cuestión debería ser como de esos asuntos que se califican siempre como política de Estado, ¿no? Es decir, que la unanimidad debiera ser la nota predominante, ¿no? Yo creo que no conduce a nada, en fin, pues el enfrentamiento o, digamos, momentos, como yo dije anteriormente, demagógicos y demás. Yo creo que ser realista, en todo caso ser realista, o sea, especificar cuáles son las situaciones sociales que realmente hay que atender de manera urgente, ¿no? Y dotarlo con realismo presupuestariamente hablando. Esteban ha introducido una cuestión en el debate que me parece que ha sido fundamental en este tiempo tan complicado que llevamos ya muchos años viviendo, ¿no? Es el tema de las familias. O sea, si las administraciones hubieran sido tan generosas como las familias, como cada una de las familias, seguramente todo nos hubiera ido mucho mejor. Afortunadamente tenemos un país en el que la imagen familiar, el valor de la familia como núcleo de convivencia no está valorado. O sea, si tuviéramos que valorarlo no habría, digamos, cifras en un papel para ponerlo, ¿no? Y eso ha sido lo que nos ha permitido pues salir adelante en gran medida. Yo creo que son las familias las que nos han sacado de la crisis. Nos dice el gobierno que estamos saliendo de la crisis, pero siguen estando los hijos. Tienen que ir a comer a casa de los padres y los padres no han protestado, y los padres son esos sufridores silenciosos, los padres y los abuelos, y son los que realmente podríamos nombrarlos consejeros de bienestar social sin ningún tipo de temor a equivocarnos, porque ya llevan haciendo mucho tiempo este trabajo. Son los grandes triunfadores, son los que han ayudado silenciosamente a este país a salir, y yo creo que hay que reconocérselo. Totalmente de acuerdo en esa reivindicación del apoyo a los mayores que durante el tiempo de la crisis han estado ahí para cubrir todo aquello que era necesario, efectivamente. Y con respecto a lo que ha dicho Santi, pues si en estos 100 días la Consejería ha dado todas esas ayudas, es porque el presupuesto que nosotros hemos dejado lo ha permitido. Por lo tanto, no era tan malo el presupuesto que nosotros dejamos, pero insisto, queremos saber el presupuesto del 2016, porque lo importante son las cifras, porque lo importante son las personas, pero para dar servicio a esas personas hace falta detrás un respaldo presupuestario, porque nada es gratuito.
Por supuesto, y lo sabréis, por supuesto, en el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas. Me alegro y me alegro y me adhiero, Fernando, a tu reconocimiento tanto de los mayores como de las familias que hace Esteban, pero sí que es verdad que para reconocer a los mayores, el Consejo Regional de Mayores no ha tenido voz en estos 4 años, labor que ha hecho la consejera que nos acaba de preceder, que en 4 años no se les escuchaba, y en los primeros 100 días, por ejemplo, se les ha vuelto a escuchar. O sea que yo me adhiero al reconocimiento de familias de mayores y también estar muy pendiente de la gente que nos hemos dejado en el camino. Hay gente que lo está pasando muy mal y tenemos que poner especial interés en solucionar su situación. Pues decir que es verdad que los mayores han cargado con el peso de la crisis, de las familias, pero que eso realmente es una pena y da rabia que generaciones que se cargaron los años 50 con lo que fue, los años 60 con lo que fueron, pues ahora que merecerían un reconocimiento y un descanso, pues encima tengan que hacer un sobreesfuerzo para mantener a las generaciones más jóvenes que están sufriendo este bloqueo de la situación económica en la que vivimos. En cuanto a lo de los presupuestos, pues hombre, a mí me parece un poco simpático, ¿no?, que os estéis tirando los trastos a la cabeza con el tema del presupuesto, porque bueno, el Partido Popular cuando llegó al gobierno también retrasó sus presupuestos porque era imposible hacerlos en el periodo de tiempo en el que tenía para elaborar los presupuestos, y ese mismo reproche se lo estáis haciendo al Partido Socialista y que el Partido Socialista esté respondiendo exactamente lo mismo que respondíais vosotros hace 4 años. Entonces yo creo que estos temas de herencia y tal pues son un poco cansinos para el resto de la gente. Sí, pero hay que hacer como Rajoy, que ya dejado el presupuesto hecho para el que venga. Sí, eso no se va a tener que preocupar. Si es que no sigue él, ¿no? Los que hemos tenido experiencia en temas presupuestarios sabemos que el presupuesto se alarga y se estira pues bastante. Sí, pero sí que es cierto que en políticas sociales y viendo también otros temas que decía la consejera, y por introducir más temas, a ver si dejamos de hablar de números también, hablaban de cosas que seguro que también estamos de acuerdo todos. O sea, hay que educar, hay que poner también mucho interés en los niños, ¿verdad? Mejoraremos en temas de víctimas de violencia de género, ¿verdad? Porque si educamos en familia, educamos en los colegios, pues también, no sé, me ha gustado mucho que lo comentara la consejera. Y en línea con lo que ha dicho Antonio antes, eso también debería ser una política de Estado. Claro. Y no lo es. Y aquí en España, desgraciadamente, ha sido yo creo que el único país de la Unión Europea que la educación no ha sido un tema de Estado. Hay algunos temas que no deberían tocarse nunca. Ha ido variando en función de administraciones. Deberíamos ponernos de acuerdo todos para no tocarlos nunca. Las reformas del sistema educativo francés o inglés se hacen por consenso y se toman por consenso. Y en un momento que se ha adoptado una línea nueva educativa, el siguiente gobierno, aunque sea laborista o sea conservador, no echa para abajo esa ley. Y entonces, claro, resultado, el nivel educativo de los niños, estamos en un nivel muy bajito a nivel mundial, y sin embargo los ingleses esto lo tienen mucho más alto. Hay otra cuestión que lo ha contado Fernando anteriormente, que creo que es interesante, porque en esta parcela, bueno, en todas, pero en esta sí cabe a lo mejor un poco más la eficiencia, es decir, la eficiencia me refiero a la hora de utilizar hasta el último céntimo de manera adecuada, ¿no? El tema del municipalismo, yo creo que efectivamente cualquier hijo de vecino que nos está escuchando ahora mismo este programa, de cualquier pueblo de la comunidad, realmente a quien acude primero es posiblemente a su ayuntamiento, que es el más cercano. Yo creo que ahí debe siempre mejorarse la relación, la conexión y en todo caso para la distribución sobre todo de aquellos fondos, ¿no? Y creo que eso es importante. Y también me gustaría introducir, porque si no sería injusto, entiendo, que es el papel que hacen determinadas ONGs o organizaciones, por ejemplo religiosas, ¿no? Que así va un papel increíble en cuanto a ayuda social. Bien, pues estamos ya al borde de la publicidad. Bueno, simplemente pues a añadir que ha habido varias cosas del perfil de la consejera que me han gustado. Uno de ellos que es más profesional que política. Que bueno, que eso a veces hay a gente que no le gusta, que le gusta más
que un cargo de una consejería no sea un tecnócrata, sino que sea un político puro y duro. Pero yo creo que en los tiempos que estamos es necesario el intentar buscar carismas más profesionales que políticos para determinados cargos, sobre todo que son tan necesarios o tan técnicos como este, ¿no? Además es que una persona con un perfil, aunque sea un especialista en el tema, algunos que son especialistas y otra cosa son los tecnócratas, solo por el mero hecho de la materia a la que se dedica, perfil de tecnócrata debe tener muy poquito. Muy poquito, ¿verdad? Pero más especialista, sí, ¿no? Que es el caso. Y al ser funcionaria de de carrera en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y haber estado 20 años ya en el cargo ocupando cargos y posiciones en bienestar social, pues yo me imagino que eso le ayudará y ayudará a todos en cierta medida para que las cosas funcionen. Seguiremos de cerca lo que pasa en esa consejería, como en muchas otras. Tendremos ocasiones de hablar de ello y de volver a tener aquí a la consejera o algún responsable de esta consejería en sucesivos braserillos. Y vamos a cambiar de tercio, si les parece, como hacen los amigos taurinos. Vamos a pedir a la orquesta que nos dé unos anuncios publicitarios y después cambiamos ya de tercio directamente. Hasta ahora.